Buenos días una vez más, queridos hermanos. Aquí estamos en el segmento de MM33. Hoy toca el área de plantación de iglesia, como lo hacemos habitualmente. Seguiremos hablando un poco acerca de el método que utilizaba Pablo en la plantación de iglesias. Estamos hablando de ese tema. Venimos ya varias ocasiones hablando del punto acerca de este tema de plantación de iglesias. Muy bien. Hechos 16:25, quiero tomar lectura aquí, dice: como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Estamos hablando de los métodos de plantación de iglesia del apóstol Pablo y vemos que en esta ocasión encontramos a un Pablo que estaba preso en Filipos. Ahora, en medio de esa adversidad, los que plantan iglesias, así como Pablo se encontraba preso, los que plantan iglesias, tienen que esperar la intervención divina. Dice aquí: a medianoche Pablo y Sila oraban y cantaban himnos a Dios y los presos lo escuchaban, ¿no? Cuando uno lee esto, Hechos dice: de repente, el verso 26, se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Tenemos que pensar en esto. Cuando hay adversidad, en medio de los que plantan iglesias, cuando hay adversidad, tenemos que esperar la intervención divina. A veces la intervención divina no es como nosotros queremos que sea. No es como nosotros queremos que sea. En este caso... Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? 431, ¿ah? En este caso, dice: los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Señales portentosas seguían a estas personas que estaban trabajando en la plantación de iglesia. Cuando trabajamos en la plantación tenemos que esperar señales. Las señales tienen que seguir a estos plantadores y deben esperar siempre milagros. Los milagros tienen que ser parte. Hay que recordar que cuando Jesús predicaba, una de las cosas que seguía a Jesús no era que él estaba por los milagros, sino que los milagros acompañaban y producían que mucha gente siguiera a Jesús en busca de esos milagros, ¿no? Y por eso él después señala, en alguna ocasión dice: ustedes me siguen por los panes y por los peces. En otras palabras, me siguen por los milagros. Pero los milagros es un elemento que ayuda al plantador, ¿sí?, para poder trabajar en rescatar, en atraer a esa gente. Por eso, en medio de la adversidad, a veces cuando estamos en momentos críticos de plantación, tenemos que decir: Señor, haz un milagro, haz algo que realmente atraiga al corazón de la gente para hablarles la palabra del Señor. Así que seguimos. Dice Hechos 16, continuando la lectura: al despertar, el mismo texto allí del carcelero de Filipo, al despertar el carcelero parece que se desmayó por algún golpe o algo que pasó allí, y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, enseguida fue bautizado él y todos los suyos. ¡Qué tremenda palabra! Los soldados romanos seguramente no eran demasiado afectuosos con Pablo en la cárcel. No era característica de un soldado romano ser cariñoso, afectuoso con los presos que estaban allí, ¿sí?
y había muchas razones seguramente para no amarlos, para tenerles odio por el trato que le daban. Sin embargo, Pablo los amaba, ¿sí? Y vio en esta gente un probable y potencial creyente y detrás de él una familia. Qué tremendo, ¿no? Poder visionar a veces esas personas que decimos, este es un problema, más problemas que este no puedo tener. Sin embargo, a veces eso que consideramos que es un problema puede ser un potencial converso con una gran herramienta para el Señor. Por eso los grandes opositores pueden transformarse en los primeros miembros, ¿no? Aquí en Filipo, Pablo estaba preso, no podía trabajar en la construcción de la iglesia, no dice, la iglesia hay que hacerla fuera de la cárcel, la iglesia hay que hacerla allí, pero donde hay personas, siempre hay posibilidades de abrir una puerta. Y la puerta de Filipo se abrió dentro de una cárcel, primero con un carcelero y posteriormente, y casi inmediatamente diríamos, ¿no? Inmediatamente se abrió una puerta externa, porque no solamente se abrió la puerta interna del carcelero de Filipo, sino que también se abrió una puerta externa en la familia del carcelero de Filipo, que fue bautizado de forma inmediata. Allí tenemos esa iglesia en Filipo creciente. Los que planten iglesias deben ver detrás de cada persona un candidato para el reino de Dios y aún su familia, ¿no? ¿Quién puede ver en un opositor un candidato? A veces cuesta mucho identificar en un opositor a un candidato, pero aquellos que plantan iglesia tienen que ver todo, ¿no? Jesús dijo algo interesante en una ocasión, dijo que si nosotros no predicáramos, aún las piedras podrían predicar, ¿no? Hablando de aquellos que son duros y que son difíciles y que parece que se resisten y que son opositores a la fe, dice, ellos se van a convertir y ellos van a dar la palabra. Entonces, si eso es posible, porque en el reino de Dios todo es posible, también puede ser que esos opositores, esas personas que normalmente decimos no van a servir, son los que más bien van a hacerle al reino de Dios. Hechos 16:35 dice, cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo, suelta a esos hombres. Fíjense, primero los acusan, los mandan a la cárcel, ¿sí? Y ahora los magistrados dicen, suéltenlo, suéltenlo, ¿no? Fíjense, ahí también hay un milagro tremendo, ¿no? Un milagro. Estaba preso, ahí no era para que salga, pero después de aquel terremoto y después de ver la actitud de Pablo y de ver que no había nada en él para condenarlo, ahora los mismos magistrados superiores, fíjense que no dice cualquiera, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo suelta a esos hombres. Cuando alguien está plantando iglesia, ¿no? Tiene que tener en cuenta siempre de que Dios puede revertir cualquier situación que haya en contra de aquellas personas que están poniéndoles palos a la rueda, ¿sí? Ahora, para establecer la iglesia en Filipo, Pablo permitió ser preso y torturado, ¿no? Permitió, porque él podría haber haber evitado, perdón, todo, si hubiese declarado desde el primer momento que era ciudadano romano, pero esperó hasta el final, esperó hasta que Dios mostrara su mano y esperó hasta que el carcelero de Filipo se convirtió, ¿no? Ahora, si él hubiese buscado sus derechos al principio, diciendo, yo soy ciudadano romano, yo no puedo estar acá, no habría tenido oportunidad de establecer la palabra en el corazón de un hombre como en el carcelero de Filipo, ni en la familia del carcelero. Entonces, hay que esperar la oposición de las autoridades civiles y religiosas siempre, ¿no? Siempre va a haber alguien que está construyendo, al que quiere comprar un lote, le hacen un problema, al que abrió la iglesia le hacen un problema, le quieren cerrar la iglesia por ruido molesto, le quieren cerrar porque hay una gran conversión de gente allí, siempre están tratando, ¿no?, de ser perjuiciosos, y hay que recordar que todo eso tiene un propósito, todo eso tiene un propósito en el Señor. Sigamos un poquito más entonces en este tema de establecimiento de iglesia, viendo un poco la metodología que Pablo usaba, ¿no? Vemos un poco aquí que Pablo no se frenaba en nada. Había posibilidad de estar preso, y si estaba preso,
se predicaba dentro de la cárcel y también a través de los carceleros se predicaba fuera de la cárcel. Ahí está, él sale libre ahora. Pero veamos un poco, Hechos 16:40, adelantémonos un poquito para no tomar lectura de todo. Dice, cuando salieron de la cárcel, porque ya fueron liberados por los magistrados superiores, cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia, ¿no? Y al ver a los hermanos, los consolaron y partieron. Uno dice, bueno, Pablo ya salió y ahora va a trabajar en Filipo, en la iglesia, dice, pero no tuvo el privilegio, no tuvo tiempo de permanecer mucho tiempo en Filipo, porque él tenía en mente otra cosa, ¿no? Él no estaba decidido a quedarse allí diciendo, bueno, ya fui libre, ahora puedo quedarme aquí. Ya se estableció la iglesia y ya estaba pensando en otra obra. El plantador no tiene que pensar, bueno, aquí voy a plantar, aquí me voy a quedar, aquí voy a hacer raíces. El plantador de iglesia es alguien que está plantando aquí, luego va a plantar allá, ¿no? Pablo tenía en mente otros sitios, ¿no? Organizó, animó, dice allí que él cuando vio a los hermanos, los consoló, dice, fue a casa de Lidia y al ver a los hermanos, los consolaron y partieron. No, le dijeron, ya está todo bien, hermanos, sigan adelante, la iglesia es del Señor, métanle pata, ¿no? Él no trajo líderes de afuera, sino que confió en los líderes nativos. Fíjense que él no puso a nadie allí de afuera, sino que dijo, ustedes pueden continuar la iglesia, ustedes pueden seguir adelante con la iglesia, ¿no? Debemos entrenar a esas personas y confiar en el liderazgo a los miembros locales para la continuación del trabajo. Fíjense que él salió de la cárcel, estuvo allí un par de días con ellos, los consolaron, inmediatamente partieron, ¿sí? Porque ellos tenían que llegar a otro lugar donde iban, que era Tesalónica. Entonces, tenemos que pensar en todos estos aspectos de la vida de Pablo. Oremos para que Dios otorgue victoria siempre al equipo de plantadores de iglesia, recordando siempre que en medio de las dificultades es cuando Dios hace milagro, es cuando Dios va a abrir una iglesia donde sea en potenciales personas que son opositoras. Dios siempre tiene la victoria en sus manos. Y cuando veamos que la cosa se pone oscura, ¿sí? Tenemos que decir, Señor, estoy aquí en este lugar de oscuridad, pero en este lugar de oscuridad tu gloria va a relucir. Oramos, Padre, te damos gracia. Otorga victoria al equipo de plantación de iglesia. Levanta equipo, Señor, que piensen, necesitamos de milagro, un milagro para atraer a las personas. Muchas de las personas que van a venir a la iglesia van a oír de un milagro que sucedió en la iglesia y eso va a ser suficiente atracción, porque la gente está necesitada y cuando la gente esté necesitada y escucha que en algún lugar hay milagros, ellos van corriendo a ese lugar a buscar el milagro, pero se encuentran ¿con qué? Con la palabra, con el Espíritu, con el poder de Dios que transforma sus corazones y les da el milagro y les da la palabra que los transforma, que los convierte y los lleva a una nueva vida. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, oramos para que los plantadores de iglesia, levanta, Señor, de las iglesias, pequeños equipos, no hace falta que sean grandes equipos, ya vamos a hablar de esto en algún momento, no hace falta que sean grandes equipos, sino pequeños equipos de plantadores que vayan y planten iglesias en el nombre de Jesús y que señales le acompañen a ellos en esa tarea. En el nombre de Cristo, Señor, oro por los pastores para que promuevan en sus congregaciones la plantación de iglesia. Necesitamos plantar iglesia en esta década, Señor, que viene. Necesitamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada en el corazón de aquellos que no te conocen. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adelante, Pastor Pelosi.